Jóvenes, muy buenas tardes. Por favor, me confirman que se escucha bien para poder iniciar. Sí, profe, sí se escucha. Excelente, excelente. Muchas gracias. Bueno, hoy día tenemos un tema que va a complementar que veíamos la semana pasada, porque también es una visión histórica, pero un poco más orientada a lo que sería nuestro entorno, ¿no? Vamos a trabajar ahora lo que es la filosofía en Latinoamérica y en el Perú. Es decir, me imagino yo, ¿no? Hasta el momento hemos reconocido que todos los pensadores que hemos revisado han sido del mundo occidental. ¿Se acuerdan que dijimos que la filosofía había nacido en lo que correspondía en lo que correspondía a Grecia, a las polis griegas, y ha ido evolucionando, producto de repente de lo que es el Imperio Romano llega a España, ¿no? Se difunde la cultura occidental y cuando llegan de Castilla, ¿no? Hacia América Latina, con Pizarro, con Colón, también llega a lo que sería el tema del Perú, esa tradición occidental, ¿no? Pero una pregunta de repente que nos podíamos haber hecho en su momento era, ¿y cómo estaba en otro lado del mundo? ¿Qué ocurría en el siglo VI antes de Cristo en América Latina, en lo que hoy es América Latina, ¿no? ¿Qué ocurría en el siglo VI antes de Cristo en lo que hoy es África, en lo que hoy es la India, en lo que hoy es China, en lo que hoy es Norteamérica? Obviamente nosotros por vivir en América Latina nos va a interesar más, ¿no? Lo relacionado con América Latina. Entonces, vamos a reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre la filosofía en Latinoamérica y en el Perú. ¿Ya? Ahí van a surgir dos problemas. Hoy día tenemos que responder a estos dos problemas. Primero, el origen de la filosofía. Hay algunos filósofos, pensadores que dicen que la filosofía surge antes de la llegada de los españoles. Es decir, habría habido una filosofía inca, habría habido de repente una filosofía de Chimú, una filosofía chavín, una filosofía mochica, no sé. Y hay quienes sostienen que la filosofía llega con los españoles. Es decir, así como trajeron de repente lo que es el cristianismo, así como trajeron lo que es el español, así como trajeron el caballo, la vaca, el toro, de igual manera hubiera llegado con los españoles la filosofía. Y otro segundo problema es el problema de si existe una filosofía propia de Latinoamérica. Es decir, si los filósofos que hemos nacido en esta parte reflexionamos desde los problemas que ocurren aquí, desde las categorías encontradas aquí en Latinoamérica, o copiamos, o de alguna manera nos dejamos llevar por la forma como se ve la filosofía de Occidente. Esas dos son las preguntas que vamos a resolver el día de hoy y que trataremos de ir manejando, ir entendiendo también desde una visión histórica, ¿no? ¿Cómo vamos por aquí? Entonces, ¿cuándo comienza la filosofía en Latinoamérica y en el Perú? La visión más difundida, incluso defendida por Hegel, que recuerden ustedes que veíamos que era el filósofo de la historia y que muchos filósofos se plegan a ello, es de que no existe filosofía fuera de Occidente. Obviamente que también podemos ser críticos, ¿no? Y decir, si ellos son pensadores occidentales, obviamente van a decir, también por desconocimiento, ¿no? Al no haber estudiado la cultura inca, la cultura africana, la cultura hindú, la cultura china, obviamente por desconocimiento o de repente por un afán de ser eurocentristas, van a defender la postura que solamente surge la filosofía en Grecia, que solamente la filosofía se habla de lo que puede haber salido de esas realidades de lo que serían las polis griegas. Y es la que más se ha difundido y es la que vamos a estudiar porque es la más tradicional, ¿no? Es la que vamos a tener en cuenta. Puede ser crítico, claro que sí, ¿no? Puede ser que hay un día que no es así. Entonces, como si decimos de que la filosofía llega con los españoles, vamos a hablar de que antes de la llegada de los españoles, antes de la conquista hispana, perdón, existió una etapa prefilosófica. Ahora, definitivamente no podríamos decir que los españoles cuando llegan al Perú o cuando llegan a esta parte de la tierra, encontraban gente los llamados taparrabos, ¿no? Gente que a la justa se podía
cubrir lo que sería el tema de los genitales de repente lo que son los órganos íntimos. No, no. Realmente los incas, por ejemplo, como la última cultura que encontraron en el Perú, o los mayas o los aztecas, en lo que es México, realmente tenían un avance cultural importante. Pero ese avance cultural importante se ciñe más a lo que es el conocimiento técnico. ¿Qué quiere decir? Piensen, ¿no? O sea, los españoles que encontraron, por ejemplo, los andenes. Escucha, muy importante los andenes para haber vencido lo que es el tema de la forma de la sierra, ¿no? Empinada, pero eso es algo que tiene que ver con el conocimiento técnico de la agricultura. Hoy los incas eran magníficos orfebres, producto de repente de su conquista de Chimú, pero el manejar y el hacer manipular los metales también es parte de lo que es un conocimiento técnico. Los incas hicieron una gran construcción. Las plazas de Cusco, el mismo Machu Picchu, mostrarían grandeza en lo que es la arquitectura, pero son conocimientos técnicos. Es decir, manipularon la materia de tal manera que puedan generar comodidades al hombre, pero en la parte del pensamiento seguían muy vinculadas a los mitos. O sea, era para la visión occidental, era demasiada la cercanía, era demasiada la explicación con los mitos y la religión que les impidió realmente desarrollar la filosofía. Pues si eso es así, la filosofía inicia con la llegada de los españoles. Llegan los españoles y traen, como decíamos, entre otras cosas, a la filosofía. Ahora, imagínense ustedes, ¿no? Que llegan a un nuevo lugar y se encuentran con nuevos seres. Ahí viene la necesidad de poder comprender el nuevo mundo. Entonces, vamos a ver cómo en el origen de la filosofía, la principal preocupación fue el hecho de comprender el nuevo mundo. Y segundo, muy importante también, de que los españoles también trajeron con ellos a la universidad. Es decir, justamente que lo que sería el tema de los profesores traen consigo lo que sería las universidades, por ejemplo, San Marcos, ¿no? Que llega con el tema de la conquista y el virreinato, y ahí ya se promueve también lo que es la filosofía. Entonces, sí, dijimos de que cuando llegan los españoles, a estos llegados, les surge la necesidad de comprender el nuevo mundo de manera racional. Y aquí vamos a encontrar entonces el primer periodo de la filosofía en el Perú y en América Latina. El primer periodo es el llamado escolástico. Ya ustedes saben que es la escolástica, ¿no? Ya conversamos de la escolástica cuando hablábamos de Santo Tomás. Y decíamos que Santo Tomás es el padre de la escolástica. Segundo, miren los siglos. Siglo XVI, siglo XVIII. Si hacemos un recordaris con lo que hemos estado trabajando occidentalmente, veíamos que esta parte pertenece a la filosofía medieval. Y la filosofía medieval tenía una característica, ¿no? Que estaba muy presente lo divino, muy presente la idea de Dios. Y acá surge el problema. Miren cuál era el problema principal. El problema principal era definir si el indígena, es decir, a los hombres que encontraron los españoles en estas tierras, eran humanos o no eran humanos. ¿Y por qué era tan importante determinar la humanidad de estos hombres? Pensemos en lo siguiente, ¿no? Recuerden ustedes que llegan de manera muy general por la historia convencional tres líderes acá, ¿no? Pizarro, Almagro y Hernando de Luque. Hernando de Luque venía con venía con el tema de la iglesia. Ahora, entonces, la iglesia ocupa un lugar importante dentro de lo que es la conquista. Ahora, la iglesia, ¿cómo pide que traten al prójimo? La iglesia pide que al prójimo lo abusen, la iglesia pide que del prójimo se aprovechen, la iglesia pide que al prójimo lo exploten. No, no. Pero la pregunta era entonces, ¿cómo justificamos, sabiendo que estas tierras no son de los españoles, son de otras culturas, el quitarle sus riquezas y someter a los indígenas a que sean prácticamente nuestros esclavos? Y ahí Sepúlveda, Inés de Sepúlveda, se ocupa esa labor. Y Sepúlveda manifiesta que los seres que encontraron aquí no eran humanos.
Por ejemplo, ponía como causa, ¿no? Su forma de vivir. El ir contra los preceptos de la iglesia. Encontraba que se casaban entre primos, entre hermanos, y que eso estaba en contra de la doctrina de la iglesia. Ponía como ejemplo el hecho de que Atahualpa haya votado la Biblia, un blasfemo, no se considera hijo de Dios. Entonces, Sepúlveda dio el discurso de que estos seres, al comportarse de esa manera, no podían ser seres humanos. Y de esa manera justifica los abusos y el hecho de que le podamos quitar las riquezas a ellos para llevarlas a España. Y plantea un concepto, ¿no? El concepto de la guerra justa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los conquistadores iban de pueblo en pueblo y si encontraban un pueblo que no creía, que no quería creer en Dios, un pueblo de repente que no se sometía a la corona española, los conquistadores podían arrasar ese pueblo y someterlos. Y una vez que los somete, ya convertir a los perdedores en sus esclavos. Entonces, Jiménez de Sepúlveda tiene esa misión, ¿no? De mostrar al indígena como un humano, como alguien que no, por no creer en Dios no merece el respeto, no merece el ser cuidado y más bien se justifica el tema de la opresión. En su contraparte surge Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas sí cree lo contrario, ¿no? Bartolomé de las Casas considera de que de que los indígenas sí son seres humanos y que no se debe abusar de ellos. Él plantea, ¿no? Algo que también parece bastante coherente, ¿no? Él dice, ¿acaso en Occidente hemos creído siempre en Dios, en este Dios católico, en Jesús, en Dios? ¿Acaso los griegos, Platón, Aristóteles, creían en Jesús? Entonces, tal vez es que estos pueblos están evolucionando recién, ¿no? Y que con el tiempo van a comprender la importancia del Dios católico. Y lo que debemos hacer más bien es educarlos voluntariamente. Debemos educarlos voluntariamente, debemos voluntariamente hacer de que ellos sean parte de la iglesia, sean parte de España, porque sientan que les conviene, pero de ninguna manera podemos abusar de ellos. Entonces, de las casas defiende la humanidad del indígena. Defiende que son seres humanos, defiende que han llegado para poder hacer una serie de actividades que generen esta mejor convivencia, ¿no? Entonces, ese fue el principal debate. El debate en el que se enfrascaron los filósofos de la época tenía que ver con el tema de la humanidad del indígena. Luego llega lo que sería la ilustración. Miren, no miren los años, miren como de lo que decíamos también en algún momento, ¿no? Que las ideas están vinculadas con la realidad, ¿no? Que definitivamente en la realidad estaba presente esta idea de la escolástica, porque era lo que iba a ocurrir en el mundo, ¿no? Se habían encontrado los españoles con los incas, digámoslo así de manera general, ¿no? Pero luego ya, si vemos el siglo XVIII y 1830, miren que son épocas en las que ya habíamos hablado de Hegel, ¿no? Y la idea del Estado. Entonces, la principal preocupación fue el tema de la independencia. Entonces, Vizcardo Guzmán, Rodríguez de Mendoza, en el Perú, por ejemplo, Hipólito Unanue, se preguntaron acerca de si era conveniente liberarnos de España. Ahí también surge una reflexión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Primero, ¿qué ocurría? Ocurría de que se sacaban los minerales de las minas, por ejemplo, del Perú, o de Bolivia, o de cualquier lugar de América Latina, y se las llevaban a España. Dejaban muy poco aquí y de repente España luego destinaba una cantidad de riqueza para el Perú. Pero la pregunta que se hacían estas personas era, ¿y por qué no nos quedamos con todo? Si la riqueza es de América Latina, ¿por qué tenemos que mandar a la España? Y eso añadamos más problemas. Por ejemplo, añadamos el hecho siguiente. Si es que estamos hablando ya del siglo XVIII y los primeros españoles llegaron en el siglo XVI, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo de que ya esos españoles que llegaron se murieron y tuvieron hijos en Perú, en Argentina, en lo que es todo eso. Entonces ya los hijos ya no conocían España. Peor la tercera generación, peor la cuarta generación.
Entonces, si no conocían España, el rey que era el que había mandado a los primeros españoles ya también está muerto. Había nuevos reyes. Entonces, los ciudadanos no se sentían parte de España. No conocían España, no conocían al rey de España, vivían más en lo que era el tema de Perú. Decían, pero ¿por qué debemos seguir sus indicaciones si el rey dice algo y acá se enteran después de 3 meses? Si el rey no sabe lo que está pasando aquí, entonces ¿por qué no nos liberamos? Entonces, por ejemplo, Juan Pablo Vizcarra de Guzmán envía la famosa carta, ¿no?, a los españoles americanos, donde les pide, ¿no?, les dice, ¿no?, acerca de lo importante que sería independizar esta parte de la tierra. Independizar, generar esa conciencia de independencia. En el Perú, por ejemplo, Hipólito Unanue, ¿no?, en el Mercurio peruano, tiene esa labor. Entonces, la preocupación en el periodo de la Ilustración fue esa, preguntarnos por la independencia política de América. Ya, si seguimos la historia, 1821, 1824, la independencia del Perú proclamada por San Martín, la batalla de Junín y Ayacucho como consolidación de la independencia, ya somos libres. Surge lo que sería el periodo romántico, de 1830 a 1880. ¿En qué consiste el periodo romántico? El romanticismo. En que ahora la pregunta es, ya somos libres, ¿y qué hacemos ahora con la libertad? Es decir, ¿cómo nos organizamos? De arranque nomás, ¿no? Ustedes saben de que cuando se da cuenta entre San Martín y Bolívar, San Martín tenía como propuesta, ¿no?, el hecho que venga un príncipe francés a América Latina para que pueda gobernar y después de un tiempo que nos prepara la libertad. Bolívar pensaba de que todos los Américas deben juntarse en una supernación con él bajo el mando. Entonces, esa disputa podríamos destacar dos grandes bandos, los conservadores y los liberales. Los conservadores, ¿qué decían? Decían de que ya, pues, nos hemos liberado de España, pero en realidad estamos tan mal. Los liberales decían que debíamos haber cambios más estructurales en la forma como íbamos a concebir el nuevo Perú. Ejemplo de los conservadores. Por ejemplo, ¿no?, algunas cosas en las que vencieron. ¿Cómo se llama el independiente? ¿Cómo se llama esta parte después de la independencia? República. Es decir, el nombre Perú siguió. Eso no pasó, por ejemplo, en Bolivia. Bolivia se pone Bolivia en mérito a Bolívar, ¿no? Eso no pasó de repente, eso no pasó en esos lugares. Entonces, en algunos casos los conservadores lograron. ¿Cuál era la capital del Perú? ¿Cuál era la capital del Perú después de la independencia? Lima. ¿Dónde estaba la casa desde la independencia? En Palacio de Gobierno, lo que es ahora Palacio de Gobierno, que era la casa de Pizarro, que le llamaban, ¿no? Después de la independencia, ahí mismo. Entonces, grandes cambios no hubieron. Es más, los conservadores proponían de que de todas maneras sean los educados los que dirijan el país, los que tengan, por ejemplo, el derecho al voto. En cambio, los liberales proponían que se abra un poco y que se permita el voto de todos, incluso de los indígenas, ¿no? Entonces, vemos, ¿no?, cómo había un debate en función de ahora cómo funcionar ese tipo de elementos, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, esas cositas eran lo que debatían, por ejemplo, Benito Lazo, era lo que proponía de repente Bartolomé Herrera, ¿no? Justamente en esa búsqueda, ¿no?, de buscar la mejor forma en la cual ya íbamos a organizarnos. Luego, acá también tenemos algo que ya conocemos, ¿no? No puede decir alguien que no conoce. Tenemos lo que es el positivismo. ¿En qué consiste lo que es el positivismo? El positivismo, como sabemos, entonces, está influenciado por lo que estudiábamos la semana pasada, ¿no? La semana pasada estudiábamos a Comte. Y Comte es, digamos, el positivista más importante, el padre del positivismo, y su influencia llega a lo que es América Latina. Ahora, ¿cuál es la propuesta del positivismo al margen de la parte filosófica que ya vimos la semana pasada, o en añadidura de ello? Es el hecho de que lo que debe comandar a las nuevas naciones era la ciencia.
y deberíamos desterrar la teología. Ejemplo, a ver, de repente, a la teología y al mito, por ejemplo. Ustedes saben de que hasta ahora, por ejemplo, hay ciertos grupos, sobre todo en el Ande, que practican lo que se llama el pago a la tierra. ¿Qué quiere decir? Que quiere decir que de alguna manera dan un agradecimiento con ciertas tradiciones hacia la tierra por la cosecha que han dado. Y si les ha ido mal, dan un agradecimiento para que la siguiente cosecha sea buena. Incluso a veces podríamos ir un poquito más y de repente tomar como ejemplo de que para muchas comunidades, por ejemplo, los dioses, un dios es el ser, el acto. Entonces, ¿qué dice González Prada? Dice González Prada que de ninguna manera podemos concebir que ese árbol es algo divino. Ese cerro es algo divino. De González Prada considera de que si ese cerro estorba para el progreso, si ese cerro es necesario tumbarlo para poder construir una carretera que una Jauja con Lima, hay que tumbarlo. Entonces, ¿qué nos importa que los consideren dioses? La gente, no, ellos no saben. Sus decisiones de ellos no son tomadas de manera científica, no son tomadas de manera positiva. Entonces debemos vencer la idea del mito. También debemos vencer a la religión católica. Por ejemplo, ¿no? De repente la religión católica te dice, ¿no? Entre otras cosas, de repente que debes respetar, ¿no? La vida animal. ¿Qué te diría González Prat? Diría, no, esa católica no puede decirnos qué hacer, ¿no? Lo que nos debe decir qué hacer es la ciencia, la ciencia, la ciencia, la ciencia, porque si tomamos decisiones científicas vamos a actuar con confianza en el progreso, vamos a progresar. El máximo representante del positivismo en el Perú es el famoso Manuel González Prado, ¿no? Que más lo conocemos de repente porque se opuso a la invasión chilena, ¿no? Se opuso de repente a lo que sería el tema de Chile, pero que también por haber sido de repente parte, ¿no? De lo que sería la reconstrucción y la crítica que hace en el discurso de Politeama, ¿no? A las clases dirigentes, pero justamente él promueve eso, ¿no? Que las decisiones tienen que ser científicas. Científicas, nada que ver con la parte emocional, nada que ver con la parte artística, eso todo tiene que ver con la ciencia, al hombre como un ser científico. Incluso Brasil, ¿no? Si ustedes ven de repente el escudo de Brasil abajo de su esfera azul, tiene ahí lo que se llama dos palabras, ¿no? Orden y progreso, que justamente eran las propuestas de González, de Omti, que era una sociedad ordenada, una sociedad que progresaba. Entonces, era muy fuerte la influencia del positivismo, ¿no? En lo que es el tema del Perú. Pero como sabemos que la filosofía es crítica, automáticamente surge su opuesto. En el caso del mundo occidental, el representante se llamó Bergson. En el caso del Perú y América Latina, el representante se llamó Deusto, Alejandro Deusto. ¿Qué hace el espiritualismo? El espiritualismo se pregunta, ¿no? ¿Solamente somos ciencia? Está bien, ¿no? Cuando nos quisimos distinguir de los animales, entre otras cosas nos damos cuenta que los animales no usaban la razón. Excelente. Pero preguntémonos, ¿no? ¿Los animales son capaces de escribir un poema? ¿Son capaces de pintar? ¿Son capaces de hacer una escultura? Si la respuesta es que no, es que también el ser humano se distingue de los animales por el arte. Es decir, que los seres humanos también somos seres sensibles que desarrollan arte. Entonces el espiritualismo toma esta base para decir, ¿no? De que no solamente es importante la ciencia, sino también es importante el arte, también es importante la libertad, el espíritu, el humanismo en general. De tal manera que abre una puerta a las manifestaciones artísticas como importantes. Y recuerden ustedes la etapa del colegio, ¿no? Para también veamos cuál fue de repente la que tuvo mayor impacto, ¿no? ¿Cuántas horas llevaban ustedes de cursos relacionados con ciencia y cuántas horas llevaban ustedes de cursos relacionados con arte? Arte me refiero a crear, ¿no? O sea, no al curso de literatura en el cual les hacían acordarse sobre los autores de obras o de repente, por qué se llama un endecasílabo, por qué se llama una rima sonante, sino crear poesía, sino ponerse a pintar, ¿no? La historia de la pintura, no ponerse a pintar, hacer una escultura, ¿no? Con yeso,
y estoy seguro que por lo menos el 90% era orientado a la parte positiva, a la parte científica. Y solamente un 10% habló mucho a la parte artística. Entonces, damos cuenta que el hombre más bien ha ido por el lado positivo, ¿no? A defender la ciencia. Incluso ustedes, para ingresar a la universidad, no les toman un concurso de pintura, no les toman un concurso de danza, les toman un concurso de conocimientos. Esos conocimientos van a reflejar el nivel que ustedes tienen de lo que puedan conocer, ¿no? Entonces, ahí tenemos el tema del espiritualismo como reacción contra el positivismo y que revalora el espíritu y la libertad. Luego viene lo que conocemos como la filosofía social. Miren la época, siglo XX. Estaríamos hablando más o menos de lo que podríamos tener en cuenta que sería esto de 1921 más o menos. Ahora, ¿qué ocurrió en 1921? Ya teníamos 100 años de independencia. La pregunta es, ¿estamos mejor o estamos peor? ¿Hemos resuelto los problemas o no hemos resuelto los problemas? Siendo más críticos, ¿no? Había unos que decían, ¿no? En la época del incanato, si hablamos de América Latina, los incas ocupaban un lugar privilegiado. Su control obedecía desde lo que era Colombia hasta lo que es Argentina. Entonces, realmente era bastante poderoso el territorio que estábamos aquí. En el virreinato del Perú, igual, ¿no? Veíamos de que el Perú era más extenso, el virreinato más importante de América era el peruano, por eso es que San Martín y Bolívar se convencen, ¿no? De que no podían hablar de libertad, de independencia, si no vencían al virreinato peruano. Entonces era muy importante la hegemonía del virreinato del Perú. Entonces se preguntan, ¿y en 1921 ya estamos mejor? Y la respuesta lamentablemente es que no. Lamentablemente la respuesta es que seguimos con problemas sociales. Principal problema social. Acá tenemos 4 autores, 2 más ligados a la parte de la filosofía política, como Mariátegui y de la Torre. Por ejemplo, Mariátegui reflexiona mucho sobre el problema del indio. Mariátegui, como ustedes saben, es marxista, ¿no? Y él conforma acá en el Perú lo que es el Partido Socialista, ¿no? Que tiene una visión marxista de la realidad, ¿no? Es decir, que deben ser liberados de alguna manera los oprimidos, ¿no? Ahora, Mariátegui se da cuenta de algo, ¿no? Algo que de repente lo hace también ser crítico, ¿no? Él dice, ¿no? En el Perú no existía, como sí existía en Europa, una importante clase proletaria. Es decir, en el Perú, el 10% vivía en la ciudad y el 90% vivía en la parte rural. Es decir, la mayor cantidad de gente se dedicaba a la agricultura. Ahora, así como de repente la plusvalía se generaba porque el dueño de la fábrica se quedaba con el excedente del trabajo de los proletarios, ¿qué ocurría en la zona, en la parte agraria? Las tierras eran cosechadas por los campesinos, el indio le llamaba Mariátegui el problema del indio en los 7 ensayos de la edad peruana, pero la tierra donde sembraban los campesinos no era de ellos, era de los latifundistas. Entonces la pregunta era, ¿por qué deberían tener la tierra si ellos no son los que la trabajan? Entonces Mariátegui propone, ¿no?, que se le debe dar la tierra a quien se la trabaja. Entonces, Mariátegui tiene una visión, ¿no?, liberadora de los oprimidos, y principalmente del campesino, tiene una visión de que el Perú se pliegue a este movimiento marxista internacional, ¿no?, que genere cambios, ¿no?, en función de tener también en cuenta algo de violencia, algo de protesta, algo de ese tipo de situaciones. De manera muy general, Mariátegui, ¿no?, problemas sociales. Haya de la Torre también, ¿no?, compartía con Mariátegui en un inicio, ¿no?, mucho de estas reflexiones, y veía, por ejemplo, ¿no?, ambos hablaban mucho del imperialismo yanqui, ¿no? Ya a nivel mundial se había impuesto Estados Unidos como potencia, y los demás países empezaban a someterse, ¿no? Y recordarán ustedes, habrán escuchado por ahí, del llamado imperialismo yanqui, ¿no? El yanqui que de alguna manera tiene una serie de elementos a considerar, ¿no? Entonces,
Lo que hace ahí la Torre de manera muy general es proponer, ¿no? Alguna salida es, y por ejemplo, ahí tenemos el caso de que el APRA, que es el partido que funda ahí la Torre, lo funda en México. ¿Por qué lo funda en México? Porque haya tenido una visión unificadora de América Latina. Él decía que si Estados Unidos es fuerte es porque son grandes. En cambio, en América Latina, Uruguay chiquitito, Paraguay chiquitito, Ecuador chiquitito, deberíamos juntarnos todos los países de América Latina para hacerle frente a ese imperio. Y él, por ejemplo, toma una idea de que ya no deberíamos llamarnos América del Sur, de América Latina, sino Indoamérica. Después también propone, ¿no? También de igual manera de que deberíamos formar un frente, ¿no? De lo que sería, por eso se llama Alianza Popular Revolucionaria Americana, que de alguna manera debe tener en cuenta esa unión para poder salir del atraso, ¿no? Porque veía que estábamos mal, ¿no? Que la pobreza no se había acabado, ¿no? Entonces, tiene esas ideas, luego evoluciona, pero no es el tema de la clase, así que de manera muy general vemos que se preocupa y lanza alternativas para acabar con la pobreza. Otro que tenemos es, ya en el campo filosófico, el famoso Augusto Salazar Bondi, que lo vamos a ver cuando hablemos de la posible o no posibilidad de lo que sería el tema de estos elementos. Pero la filosofía de la liberación, profesor, ¿y por qué requerimos una filosofía de la liberación si ya en la independencia hemos estado liberados? ¿Por qué? Por una razón bien sencilla, ¿no? Porque la liberación que habíamos tenido era una liberación política y económica. ¿Por qué política? Porque ya no dependíamos de España, sino que teníamos nuestra propia organización política con un presidente peruano, elegido por peruanos. ¿Por qué económica? Porque ya no teníamos que mandar dinero a España, ni minerales. Pero culturalmente, para Bondi, Salazar Bondi, seguíamos siendo sometidos. Ejemplo, no de la época, pero sí actual, ¿no? Decíamos, ¿no? De repente, ¿no? Han visto de repente la película Rambo. En Rambo, en alguno de los Rambos se enfrenta a Rambo como norteamericano contra los vietnamitas. ¿Y a quién ponen como el bueno, como el que de alguna manera busca mejorar? A Rambo. Entonces, en nuestra mente de repente se genera la idea de que los vietnamitas son malos y los americanos son buenos. De repente, en su otra película, Rocky, migrante italiano que llega a Estados Unidos, se enfrenta a Draco, ruso. De repente ahí se genera también ese conflicto y decimos rusos malos, norteamericanos buenos. Entonces, culturalmente vivíamos sometidos, ¿no? Queríamos aprender más el inglés que el quechua, o sea, y es lo que dice Salazar Bondi es que deberíamos buscar liberarnos culturalmente de ese arraigo y pensar por nosotros mismos. También surge lo que sería la teología de la liberación. La teología de la liberación tiene que ver con el padre, porque es un cura, Gustavo Gutiérrez. ¿Qué propone Gustavo Gutiérrez? Gutiérrez se da cuenta de algo, ¿no? También en la misma sintonía que hay pobres. Hay pobres en el Perú. ¿Qué nos preguntamos? La iglesia, ¿qué hace con esos pobres? La iglesia es muy importante. La iglesia está en todos los distritos, en todos los barrios, en todos los departamentos, en todas las provincias. Y la visión de Gustavo Gutiérrez podría ser la siguiente, ¿no? Crítica, ¿no? Él dice, ¿no? De repente yo en este momento pierdo el trabajo. Estoy desesperado porque no tengo con qué alimentar a mis hijos, a mi familia. ¿Qué hago? Me voy a la iglesia. Toco la puerta de la iglesia, me recibe el padre, me dice, hijo mío, pasa, sienta, conversa conmigo. ¿Qué pasa, hijo mío? Padre, he perdido el trabajo, estoy preocupado. Me escuchaba y luego que me decía, hijo mío, reza, Dios ajusta, pero no ahorca. Confía en Dios. Él te dará iluminación. Acá. Llegaba otro católico a la iglesia. Padre, mi mamá está enferma. ¿Qué hago con mi mamá? No sé qué hacer. Estoy desesperado. Estoy pensando en hacer algo malo, en robar, en matar a alguien. Hijo mío, no hagas eso. Eso no es de católicos. No te preocupes. Reza. Dios te va a ayudar. No te preocupes. Todo va a salir bien. Tú ten fe. Dios ajusta, pero no ahora. Llegaba otro y decía, padre, de repente, necesito comer, tengo que comer, no he comido 3 días. No, hijo mío, la iglesia no tiene comida.
pero ya habrá algún samaritano, algún buen hombre que te pueda dar comida, tú reza que va a llegar esa persona para que te pueda ayudar. Entonces, Gustavo Gutiérrez dice, pero nosotros estamos con los pobres solamente de palabras, ¿no? La iglesia es acción. ¿Qué hace la iglesia para acabar con la pobreza? Y propone un cambio en la iglesia, ¿no? En que la iglesia debe tomar partido por los pobres. ¿Qué significa tomar partido por los pobres? En esa iglesia que queda, en ese pueblo, en ese distrito, en ese asentamiento humano, la iglesia debe promover educación, debe promover salud, debe promover trabajo. Y ustedes verán que hasta ahora de repente muchas iglesias, por ejemplo, tienen lo que se llama colegios. En el Callao, por ejemplo, es muy conocido los Coprodeli, ¿no? Los Coprodeli son colegios que son administrados por la iglesia, que dan educación a los distritos más oprimidos del Callao, ¿no? O de repente los colegios Fe y Alegría, ¿no? También en Lima, ¿no? Son colegios que ahora tienen un convenio con el Estado, pero eso es posterior, ¿no? Pero surgen con la idea de que la iglesia se involucre en la educación de los pobres. Si decimos que es un problema de la educación de los pobres, la iglesia tiene que ayudar en la educación de los pobres. De igual manera, ¿no? También en esa misma iglesia hay también una posta. La posta es que la iglesia se involucre en darle salud a las personas. En esa misma iglesia también hay lo que se llaman los centros productivos. Les enseñan a las mujeres a hacer detergentes, a hacer limpiapisos, ¿no? Para que puedan tener algún recurso económico. Esas iglesias, si de repente en ese barrio no hay agua, esas iglesias ayudan a los pobladores a que reclamen por el agua, porque es justo que tengan agua, no pueden vivir sin agua. Entonces la iglesia se convertía en un centro, ¿no? De reunión de las personas para que se organicen y pidan el agua. Y si había una protesta para pedir agua, el cura debería acompañar a su iglesia, ¿no? A los miembros de su iglesia a reclamar por el agua. Entonces Gustavo Gutiérrez lo que propone es eso, ¿no? Es involucrar a la iglesia en los problemas sociales de tal manera que puedan tener en cuenta lo que se puede hacer, ¿no? Luego viene lo que sería la filosofía actual. La filosofía actual ya tiene que ver más con lo que es la última etapa, o sea, la actualidad, por ejemplo. ¿Y qué podemos decir de esto? Podemos decir de que ya la filosofía se empieza de repente a profesionalizar, más vinculada a la enseñanza y menos vinculada a la reflexión. Hay que ser crítico con la filosofía, con uno mismo incluso, ¿no? Por ejemplo, uno se pone a pensar, ¿no? Y yo estoy seguro que si les pregunto a ustedes si conocen algún literato, algunos van a conocer. Vargas Llosa, Bryce, si quieren cuenten a Jaime Bailey, a Alonso Cueto, Renato Cisneros, Ribeiro, van a conocer. Pero si le pregunto a ustedes por un filósofo, ustedes conozcan, peruano de América Latina, de repente conocen historiadores o del campo de las ciencias sociales, Ruchadi, la arqueología, de repente conocen por ahí al mismo Julio Cetello, Max Zule, Federico Kaumann, Luis Lumbreras, pero de la filosofía, ¿conoce a alguien? Entonces, vemos de repente de que la filosofía ha perdido un poco la tarea crítica, ¿no? De posicionarse como un faro, ¿no? Y más bien se ha dedicado a la parte más interna de educación, ¿no? De repetición de autores, como lo que hacemos ahora, ¿no? Y empiezan a aparecer de repente intereses, ¿no? Por una gama. Por ejemplo, en la epistemología, en América Latina han conocido el famoso argentino Mario Bunge, muy conocido él, pero muy pocos, ¿no? Entonces, la filosofía actual tiene esta característica, ¿no? Que ha sido un poquito más segmentada, ¿no? Y luego vendría ya la segunda pregunta, ¿no? La primera pregunta era por el origen y la segunda pregunta era por la autenticidad. ¿Cómo entendemos la autenticidad? Si es que realmente existe la filosofía propia en Latinoamérica. Y ahí tenemos dos visiones. La de Salazar Bondi, que ya lo conocemos por la filosofía de la liberación, y la de Leopoldo Sea. Salazar Bondi es peruano, por si acaso es Augusto Salazar Bondi, tiene un hermano que se llama Sebastián, pero en este caso estamos hablando de Augusto Salazar Bondi. Para Salazar Bondi no existe una filosofía auténtica en América Latina. No existe. La filosofía es imitativa, inauténtica, alienada. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo, ¿no? No lo pensaba así, pero para graficar un poquito la situación,
de que los problemas los pensábamos desde Occidente y con categorías occidentales. Un ejercicio que se propondría hacer Salazar Bondi. Decimos de que vivimos en una democracia, pero cuando vemos de repente un poquito las encuestas, asumiendo que tienen un asidero, vemos de que el presidente tiene 5%, 10%, 15% de aprobación. Vemos que el Congreso tiene una aprobación del 5%, del 10% mínimo. Entonces, la pregunta, no respuesta, pregunta que sería Salazar Bondi sería, ¿por qué seguimos tratando de implantar de repente un modelo político que de esas características no sirve en el Perú? Porque no logramos tener representatividad, porque no logramos tener legitimidad en los congresistas. Pensemos en un modelo que se base también en la distribución del poder, pero que se acomode a las características de esta zona que no son iguales a las de Europa. Entonces pensemos en una forma de gobierno propia de América Latina. Pensemos de repente en una forma de evitar esa alienación, esa inautenticidad, ¿no? ¿Cómo planteamos la educación, ¿no? ¿Qué enseñamos en la educación? ¿Qué enseñamos en nuestros cursos, en el colegio? ¿Por qué nos pasamos tanto tiempo estudiando de repente cuando podemos estudiar otras cosas más vinculadas con nuestros problemas? Entonces, esa es la propuesta de Salazar Bondi, ¿no? Que somos inauténticos y que debemos buscar la autenticidad reflexionando desde nuestras categorías, desde nuestras características propias que tenemos en América Latina. Leopoldo Sea, mexicano él, tiene una propuesta distinta. Para Leopoldo Sea, sí existe una filosofía auténtica. No auténtica en el sentido de aislada, porque definitivamente tanto Salazar Bondi como Leopoldo Sea han leído filósofos, ¿no? Han tenido que leer a Hegel, han tenido que leer a... Pero Leopoldo Sea lo que dice es de que la filosofía en América Latina es contextualizada. ¿Qué quiere decir que contextualizada? Es de que si bien es cierto, toma como principio las categorías europeas, occidentales, esas categorías las modifica, las adapta a la peruana, a la latinoamericana en general, perdón. Entonces, para él sí es auténtica, no es una imitación. Constituye lo que sería una suerte de una propuesta basada de repente o que considera las características de la filosofía occidental, pero que tienen su propia identidad porque han sido adaptadas, ¿no? Entonces, el día de hoy, y ahí pregunto si hay alguna inquietud, alguna duda de alguno de los presentes, alguna cosa que no haya quedado clara o algo que hayan encontrado en la separata y que no se ha mencionado para buscar aclarar. Pues, si no fuera el caso, hacemos antes de presentar las respuestas de la semana, hacemos un pequeño balance, ¿no? De lo que hemos dicho el día de hoy como recordatorio, ¿no? Empezamos diciendo de que tenemos que preguntarnos ahora si en el Perú y en América Latina existe filosofía. Si decimos que sí, tenemos que preguntarnos desde cuándo. Hay dos respuestas. Antes de la llegada de los españoles y después de la llegada de los españoles. La respuesta más común es que es después de la llegada de los españoles. Es decir, es un producto cultural español. O mejor dicho, occidental. Y luego viene el problema de la autenticidad. Si existe una filosofía propia o no existe una filosofía propia. Como nos hemos ido por el lado de que el origen dice que después de los españoles, nos vamos a dividir lo que sería la etapa prefilosófica, es decir, antes de llegar a los españoles, y con los españoles llega la filosofía. Entonces, el primer problema que abordan los filósofos es la humanidad del indio. Ese es el periodo escolástico. Producto justamente de que nos encontramos con otros seres y también, ¿no? De alguna manera se tenía que justificar por qué era posible explotar a estos también hijos de Dios, justamente por no considerarlos hijos de Dios. Se les pudo explotar, porque no eran seres humanos. La relación con la independencia generó el movimiento filosófico de la Ilustración, donde la preocupación era si era necesaria la independencia política de América Latina. El ya haber conseguido la independencia
generó como problema el hecho de preguntarnos cómo era que debería ser gobernado ahora este país. Si debe ser gobernado en función de conservadores o liberales, es decir, todos o algunos. Esta etapa del romanticismo en la cual ya se consolida un Estado, da paso a lo que sería el positivismo, en la que se hay una influencia occidental del movimiento de Comte, que propone que todo lo que haga el Estado, todo lo que se haga a nivel estatal, tenga que ser tomado como decisiones de características científicas. No debe haber, no se debe dejar nada a la parte emocional, sino sobre todo ver el tema de la parte científica. Como respuesta al positivismo, surge una visión que rescata la idea de arte, la idea de humanidad, la idea de libertad, la idea de espíritu, que es el espiritualismo. Posterior a ello, los problemas sociales, la pobreza, la explotación, dan reflexiones acerca de lo que sería la filosofía social, es decir, cómo podemos acabar con la pobreza, cómo podemos acabar con la explotación, cómo podemos acabar con el abuso. Entonces surge ahí lo que es la filosofía social. Luego de ello, surge lo que sería una filosofía actual, muy ligada a lo que es la educación, muy ligada a lo que es la ciencia, la política, pero principalmente en un área más de enseñanza, ¿no? No como un faro que la filosofía diga qué hacer a los hombres, proponga salidas, sino sobre todo con la enseñanza de los filósofos como hacemos ahora, ¿no? Sabemos qué dijo Bersón, sabemos qué dijo Deustua, sabemos qué dijo Bartolomé de las Casas, pero no hay una reflexión real sobre la libertad, sobre la belleza, ¿no? Sobre la justicia que de alguna manera pueda orientar al hombre, ¿no? Y sobre el problema de la parte sobre el problema de lo que sería el tema de la autenticidad, las dos propuestas, sí existe una filosofía auténtica, Leopoldo Sea. No existe una filosofía auténtica, Salazar Bondi. Para Salazar Bondi es imitativa, inauténtica, alienada, para Leopoldo Sea es adaptada, hay una adaptación. Y estas serían las claves de la semana. De la lectura, la alternativa D, la número 1, la E, la 2, la C, la 3, la A, la 4, la C, la 5, la A, la 6, la E, la 7 de la D y la 8, la B. Esas serían las respuestas y esperemos de que hayan tenido un desenvolvimiento adecuado, ¿no? Ya para ir terminando, ¿no? Ya queda un minuto nomás, tratemos, ¿no? En lo posible de buscar asociaciones, ¿no? Lo importante en la filosofía es buscar asociaciones, ¿no? Si yo comprendo el positivismo de Comte, puedo tener un poquito mejor el positivismo del señor González Prada. Si yo comprendo que el positivismo es la ciencia, puedo comprender mejor lo que tiene que ver con el espiritualismo, como una respuesta a la ciencia. Si yo comprendo de repente que la independencia era el problema principal de la etapa de la Ilustración, me queda claro, ¿no? Gente que proponga la independencia. Si yo sé de repente que la escolástica tiene un movimiento que ver con Dios, la pregunta es por la humanidad del indio, ¿no? Entonces, vamos buscando relaciones que van haciendo conexiones que nos permitan explicar, porque sería imposible aprender o entender tantos siglos de filosofía, tantos siglos de pensamiento en una clase, en 16 semanas, en tan poquito. Pero tratemos de, porque es parte de esa conquista, ¿no? Del ser humano, de la racionalidad, que de alguna manera nos va a permitir encontrar, ¿no? Todo lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, ya con esas indicaciones, ya los dejo, ya está por aquí su profesor siguiente. Cuídense, muy buenas tardes, hasta la siguiente semana. Hasta luego, jóvenes, nos vemos. Gracias, profesor.